Y ahí vienen dos nerds, ya las vi por ahí de reojo, ya están, persínese usted. Así que le vamos dando las bienvenidas a la queridísima Renata Turrent y Elisa Godínez. ¿Cómo están, queridas compañeras? Buenos días, bienvenidas. Muy buenos días, Ernesto, Alberto, Elisa y todo el auditorio que nos ve, muy amables. Qué gusto estar por acá. Hola, Ernesto, Alberto, Renata, queridos audiencia de Rompeviento Momentum. Mucho gusto de estar con ustedes. Al contrario, bienvenidas, qué gusto, gracias. Pues hablando del suavecito, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el suavecito por el tipo de respuesta que le da al Parlamento Europeo con una carta durísima del Parlamento y una respuesta pues peor, de dura, y pues se crearon distintos ángulos el día de ayer. El presidente, para no perder la costumbre, que siempre la oposición piensa que ya se va a retractar, ahora sí va a reconocer que se equivocó. No, hace todavía, no, y ayer que leímos la carta, pues la oposición dice, uy, uy, qué grosero está haciendo. Se empieza a burlar de la oposición. ¿Cuál es el punto, el equilibrio aquí, mi querida doctora Elisa Godínez? ¿Cuál es el equilibrio, la justa medida de la respuesta que está dando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Tenemos esta corriente que simpatiza siempre a ultranza con el presidente López Obrador, hasta medios o periodistas que así se tapan los ojos y todo está bien. Y por el otro lado, la otra corriente que todo está mal, ni hasta cuando respira está mal o respira mal el presidente. ¿Cuál es tu mirada, Elisa Godínez, doctora, sobre la respuesta del presidente? Hola, no sé si me escuchan bien porque está un poco fallando mi internet, pero espero que sí me escuchen. Pues mira, yo creo que sí podría haber sido bastante más elegante la respuesta, pero creo que en el fondo sí tiene pues ciertamente algo de razón el presidente, o bastante razón, porque resulta que quienes han impulsado, o sea, lo que salió a la luz después es que quienes impulsaron esta iniciativa en el Parlamento Europeo, pues eran personajes ligados, muy ligados a los intereses, digamos, de ciertas empresas que tienen inversiones en México, específicamente empresas relacionadas con la energía y demás. Y que bueno, el trasfondo de todo esto, imitan el trasfondo, porque incluso después lo advirtieron, lo dijeron de manera muy clara, es que lo que les preocupaba, pues sí era el tema de los derechos humanos y los periodistas en México, pero que en realidad lo que realmente les preocupaba a ellos era el asunto de sus inversiones, ¿no? Entonces, claramente que pues la respuesta, al menos a mí, yo lo dije incluso cuando leí el comunicado la noche de, creo que fue el jueves, ¿no? Ya no sé, creo que fue el jueves en la noche. Dije, qué barbaridad, como que el presidente un poco se pasó, ¿no? Con este tono. Y dije, creo que tiene razón en decirlo, pero el tono hubiera sido diferente, no sé, el estilo. Pero ya al día siguiente, un poco después, dije, no, a ver, primero revisando el comunicado original o la resolución original que habían emitido los eurodiputados, y después ya entrando en detalle de ver quiénes son estos personajes que promovieron el asunto, me parece que tiene mucha razón el presidente en, pues, en señalar el contexto específicamente en el que se da esta resolución. Yo creo que no es casual tampoco. Hay que entender qué es lo que se está discutiendo y lo que se está por resolver en México, que tiene que ver con la reforma eléctrica y la eventual nacionalización del litio, pero donde uno le rasca, ¿no? Y lo que sabemos es que son gente ligada pues a Iberdrola, por ejemplo, y a otras empresas españolas que han sido absolutamente beneficiadas
durante los sexenios pasados, y que bueno, me parece que para nadie que esté medianamente informado pues es un secreto que se sirvieron con la cuchara grande, se les permitió hacer negocios totalmente desventajosos para el país, ¿no? Entonces, creo que sí es cierto que el asunto del tono o la forma distrae un poco, pero yo creo que lo más importante es centrarnos en el fondo y sobre todo en el contexto en el que se da esto, ¿no? Eso diría. Uno de los puntos que en este debate, Renata, han quedado claros, al menos, bueno, yo lo veo de esa manera, es que pues empiezan a verse las muestras de que el lobby internacional que han hecho algunos grupos políticos, politólogos y también comunicadores empieza a rendir frutos. La doctora Violeta Vázquez publica en un artículo que a mí me parece interesante, porque ella básicamente lo que hizo fue, bueno, dijo, empezamos al revés, porque nos reaccionamos por la respuesta y no vimos por qué fue lo que la motivó, entonces fue a revisar el debate de los parlamentarios, y lo que dijeron, y la reseña que hace es pues, francamente escandalosa. Hay una profunda desinformación y maniqueísmo de parte de algunos parlamentarios europeos acerca de lo que es México y lo que es México con el presidente López Obrador. Entonces a mí me lleva a pensar que efectivamente pues estamos viendo el fruto de algo que no sé si sea una estrategia fallida de comunicación por parte del gobierno de México, desinterés por no atender esas esferas, esos think tanks internacionales que tienen influencia, sumado, por supuesto, a los intereses económicos de quienes tienen recursos para hacer un trabajo, una labor de zapa, de convencimiento, y saben a dónde llegaría y qué decir. Entonces, me parece que ahí tendríamos que también revisar un poco esa parte, más allá de lo que el presidente, la forma como lo dijo, que me parece a mí también que creo fue ruda, así es el presidente. Creo que también habría que ver qué fue lo que ocurre, que no sé si sería el momento de hacer una especie de contención de daños, si es que le interesa también al presidente López Obrador, porque ayer quedó muy claro que el presidente dice básicamente su línea, y con esto cierro y te pido tu reflexión, Renata, su línea en política exterior es bien sencilla: voy derecho y no me quito. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que tienes toda la razón. En realidad lo único que yo quisiera reflexionar es que no estoy segura si esa labor de contención o un poco más tras bambalinas de tratar de convencer o por lo menos de mediar, no se trató de hacer. Y lo digo porque, o sea, previo a que explotara todo esto de la reforma eléctrica, lo digo porque la secretaria Nale ha dicho varias veces en entrevistas y en espacios que ha tenido, que ellos como gobierno federal trataron de acercarse a las empresas que abusaron de la reforma de Peña Nieto, y que estas empresas, en específico las españolas, tenían esta línea de todo lo que hicimos es legal, no nos importa mucho si es legítimo o no es legítimo, si es moralmente, si estamos saqueando o no al país, es legal, ¿no? Y pues sí, o sea, técnicamente pues sí es legal, pero bueno, aquí se estaba planteando un punto de vista más ético, más de legitimidad. Entonces, yo no estoy segura si no se trató de hacer un poco de trabajo en ese sentido, pero los intereses son tan grandes y tan perversos que simplemente no se pudo por esa vía un poco más institucional, y entonces se hacen respuestas políticas. Y todo esto lo digo en el contexto de que claramente, como ya bien decía la doctora Elisa, esto es una respuesta a la reforma eléctrica, ¿no? O sea, se esconden en los derechos humanos como siempre hacen los gringos o ahora los europeos, ay, es que nos interesan mucho los recursos humanos, pero en realidad recursos humanos es una forma de disfrazar que les interesa el petróleo o los energéticos de algún país, ¿no? Así le han hecho en Medio Oriente, así le han hecho en Venezuela, así le hacen acá, o le están tratando de hacer acá. Entonces creo que sí, como ya creo que estamos de acuerdo los cuatro, la forma fue muy incómoda y nos sacó de onda a todos. Bueno, sí, pues todos pensamos quizás es un hackeo o sí saca de onda
por lo menos a mí lo de borregos fue lo que dije, no, esto no puede, esto no puede ser, pero el otro día el presidente hasta le hizo como borrego en la mañanera y bueno, la forma definitivamente es incómoda, pero yo coincido con Elisa, creo que el fondo es correcto y creo que si la forma no hubiera sido así, y lo ligo con la pregunta que haces, querido Alberto, no estoy segura que estaríamos hablando de estos 4 o 5 días después, sobre todo por el ritmo en el que se mueven las cosas en este país. Creo que el hecho de que se haya contestado de esa forma, que haya sido una respuesta política, como lo ha dicho el presidente, y justo, ¿no? Que haya hecho enojar a la oposición, que digo, ya lo dijo ahorita Ernesto, ¿no? A la oposición a veces lo hace enojar hasta cómo respira el presidente, pero bueno, esto sí hasta a propios y extraños los destanteó. Entonces permitió quizá que como sociedad nos metiéramos a entender el fondo e hiciéramos esa labor que hizo que materializó la doctora Violeta Vázquez Rojas en su texto, que vale muchísimo la pena, de ver justamente no solo la respuesta, sino qué motivó a esa respuesta. Y bueno, por último, yo nada más cerraría diciendo que como muchas veces el presidente no le habla a los internacionalistas, no le habla a la élite, no le habla a los periodistas, a los comentaristas de élite, sino le está hablando, en este caso creo yo haciendo dos cosas. Uno, esta respuesta política, un poco incendiaria para que podamos discutir del tema y podamos entender las motivaciones detrás de este pronunciamiento que hacen en Europa. Y dos, pues también le habla a su gente, ¿no? A la gente le encanta esto, a la gente de a pie le encanta que su presidente salga a defender pues los intereses y la soberanía de este país. Entonces creo que a veces se olvida que no le está hablando a ese grupo y que incluso nos podría incluir a nosotros, pero si no habla, le habla a otro público y pues es un genio de ese tipo de comunicación. Hablábamos en una de las mesas, mi querida Elisa Godínez, que si no había sido una falta de respeto para el canciller Marcelo Ebrard, la manera de conducirse del presidente, de brincárselo, y pues prácticamente López Obrador dice, ¿por qué? Pues soy el presidente, ¿no? Pues yo puedo responder lo que yo quiera para asuntos políticos. No era un asunto diplomático, era un asunto político. Siempre tiene una respuesta. Otra cosa es si a la gente le convence o no le convence. Me queda claro que a millones pues sí les convence, a otros pues nos deja todavía ahí alguna duda, como bien señalabas, decir, pues rudeza innecesaria, podías hacerlo de una manera más elegante y el golpe podía ser mucho más fuerte y más contundente que pues llevarlo de esta manera. Ese es mi punto de vista sobre esto. Finalmente, y para cerrar este tema, doctora Elisa Godínez, esto es paja, next page, pasa nada, modifica algo, ¿no? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué dimensión darle a esto? Bueno, gran pregunta esa porque no sé exactamente qué es lo que pueda suceder. No tengo una bolita de cristal, me encantaría, pero no la tengo todavía. No, pero más allá de la broma y de esto, yo creo que, a ver, no sé exactamente porque no soy experta, digamos, en relaciones internacionales y en cuestión de cómo se pueden comportar y qué medida pueden tomar el Europarlamento y todo esto, ¿no? No sabría decir. Yo creo que van a responder, o si no es que creo que ya respondieron incluso y demás. No creo que no me parece que vaya a representar un conflicto grande, ¿no? Pues porque al final esto queda en declaraciones como las que son, y creo que los europeos en tal caso tienen ahora mismo una situación mucho más complicada sobre la cual estar decidiendo y estar discutiendo, que es la situación entre Rusia y Ucrania y otras más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no sé lo que pueda suceder en esa parte. No creo que vaya a representar un gran conflicto, y más bien creo que queda
queda como varias cosas de este gobierno, va a quedar en la memoria como una de las tantas formas que ha habido ahora en este gobierno pues de plantarse, ¿no? De dejar en claro que este es un gobierno con otras intenciones, ¿no? En el sentido de que ante Estados Unidos, ante Europa, ante las potencias, pues no se pliega, ¿no? Por lo menos en términos de forma, se muestra mucho más soberano, se muestra independiente y bueno, supongo que a mucha gente no le gustará y le incomodarán las formas, precisamente que los eurodiputados hayan tenido las mejores formas, ¿no? Es decir, hay también que revisar, porque tendemos mucho a leer las cosas solamente como desde una perspectiva de, sí, el presidente no debió, pero a ver, hay que revisar en la historia reciente también las formas en las que se han referido al país, a nuestros presidentes, etcétera, y ver que, pues, que no necesariamente estos actores internacionales tienen los mejores modos, ¿no? Y mucho menos las mejores intenciones. Ahora, insisto, creo que lo que tendríamos que poner atención es qué va a pasar una vez que se empiece a acercar el momento de que se defina la reforma, la posible, digamos, reforma eléctrica y todo lo que esto implique. Y bueno, en ese sentido, tampoco soy experta en cuestiones económicas y de cuestiones de negocios, pero pues habría que ver cuáles van a ser las afectaciones que vayan a tener estas empresas que se sirvieron con la cuchara grande y cuál va a ser su actitud, digamos, ante las nuevas condiciones que plantee esa reforma eléctrica, ¿no? Y bueno, eso es en principio lo que diría. Y pues con respecto a lo del canciller y que si el presidente lo pasó por encima o no lo pasó por encima, pues bueno, finalmente él es el presidente de la República y bueno, tal vez sí las formas conducentes hubieran implicado que la respuesta la emitiera la Secretaría de Relaciones Exteriores. Probablemente sí, pero yo sí creo que este asunto es un asunto político. Y también, por otro lado, lo que sí creo es que la política exterior en este sexenio ha estado, no me queda la menor duda, dictada específicamente por el presidente de la República. Que Marcelo Ebrard sea un funcionario muy eficiente no obsta para que todas y cada una de las posiciones que México ha tenido en materia internacional estén avaladas y estén, digamos, auspiciadas por el propio presidente de la República. Yo sé que a mucha gente que no le gusta el estilo del presidente y que ve mejor a una figura como Marcelo Ebrard, que es como más conciliadora política, no tan, ¿cómo decirlo? Rascuache, ¿no? Que es así como más fino, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón por decir estas cosas, pero hay un clasismo también implícito ahí, ¿no? Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta Marcelo Ebrard por eso, y entonces quieren contraponer y quieren decir, claro, lo que Marcelo pudo haberlo hecho mejor, etcétera. No, o sea, yo creo que el punto aquí es eso, ¿no? Para mí es muy claro que la política exterior no hay nada que se mueva sin que el presidente de la República, por lo menos los grandes posicionamientos, ¿no? Ya en otros detalles probablemente el presidente no esté tan al tanto, no sé, y con todos los problemas que pueda haber, no sé, unas cosas que se han dicho aquí, por ejemplo, el mal funcionamiento de los consulados en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero me queda claro que los grandes temas de la política internacional los define el presidente. Y es que de pronto sí como que estamos muy hechos a la forma como se comportaban los anteriores gobiernos en materia de política exterior, y que para mí tiene un reflejo clarísimo, una muestra muy evidente, Renata, también igual para ir cerrando el tema, en la carta que envió Santiago Krill al Parlamento Europeo, donde le da las gracias por las expresiones que se virtieron, y donde casi, pues simplemente les dice, disculpen ustedes por la forma como se dio esta respuesta, sin tomar en cuenta todo lo que hay alrededor de lo que ya hemos comentado en esta mesa. Y esto me lleva también a esa forma también un poco de enojo que podríamos llegar, esta furia que les desata a muchos en la oposición, de que el presidente López Obrador no está haciendo como ellos creen que era,
no hay que olvidar que no fueron pocos los que dijeron que el presidente López Obrador era básicamente aldeano y que su política exterior se remitía a Macuspana, a Tabasco. Y no, pues resulta que está haciendo pues un personaje muy distinto, lo cual me lleva a mí de nuevo a la reflexión de que se compraron la caricatura que ellos mismos crearon, están atacando a esa imagen, están atacando a ese personaje que ellos creen que es López Obrador, y como resulta que no es lo que ellos creen, pues se llaman a sorpresa y reaccionan de esta manera. ¿Tú cómo ves este punto? Y también una reflexión sobre Marcelo Ebrard, Renata. Claro, ay, qué gran explicación haces, querido Alberto. Creo que le das al clavo. Hacen esta caricatura del aldeano y se pelean con esta caricatura de un personaje que no existe. La política de López Obrador, la política exterior de López Obrador, ya lo habíamos hablado en otra mesa, le puede incomodar a mucha gente, pero que ha tenido resultados que no habíamos visto en otros sexenios, no hay duda alguna, ¿no? No se nos olvide que esta gente que está enfurecida hoy es la gente que hacía política exterior de comes y te vas. Se nos olvida, o sea, cómo es que eso, o sea, se creen muy, a mí sí bueno, ya me estoy enchairando y me voy a tratar de respirar, ¿no? Pero es que sí me da, ya vi a Ernesto burlándose, pero es que sí me da mucha risa cómo es que esta gente se enloquece porque dijeron borrego, pero borrego no se vale, y decirle decirle a un presidente come si te vas sí se vale, ¿no? O sea, ¿dónde se pone la línea? Coincido con Elisa, es una cuestión de clase y es una cuestión de seguir pensando y seguir peleándose con esta figura que hacen de López Obrador es tonto, aldeano, no sabe lo que hace, no sabe inglés y por lo tanto no sabe hacer política exterior. Como si tuviera que ver algo, que ver la política exterior con saber un idioma, ¿no? Y a Elisa ya se la están acabando, que ahora que usó la expresión rascuache, ¡újale! Casi ya la hizo trending topic. Hablando de eso, Renata, AMLO rascuache, dicen, ¡újale! No, le están... No se nos enojen ahí en la audiencia que los queremos tanto. Entonces, pues sí me parece un poco aleatorio dónde se pone la línea de qué es grosero y qué no es grosero, ¿no? Sobre todo con este ejemplo que pongo. Y con respecto al canciller, yo coincido plenamente con Elisa, o sea, creo yo que pensar que el canciller está a cargo de lo fundamental de la política exterior es no entender quién es López Obrador y cómo gobierna López Obrador, no solo en política exterior, ¿no? La política energética de López Obrador no es de Rocío Nale, o sea, Rocío Nale la ha ejecutado de manera maravillosa, igual que el canciller ha hecho un buen trabajo en ejecutar la política exterior de López Obrador, pero es el proyecto de nación que incluye estos pilares fundamentales, energía, esta política exterior, pues sí la diseñó el presidente, ¿no? Y la ejecutan los secretarios, claro, en el caso de esta carta, pues la ejecutó el mismo presidente con sus formas, y yo sí repito para cerrar, que creo que esas formas, a pesar de que nos incomodan algunas, nos permite poder hablar de esto. Yo me pregunto, o dejo esta pregunta al público, si la respuesta a un pronunciamiento como el que hace la oposición, los europeos, hubiera sido algo institucional, algo mucho más cercano a Marcelo Ebrard, y lo que probablemente no le incomodaría a mucha gente, ¿qué hubieran hecho los medios hegemónicos los medios de comunicación hegemónicos? Pues probablemente se hubieran pescado del tema de los derechos humanos, entre comillas, y hubieran dicho, miren, ya hasta los europeos están preocupados por nosotros, y ahí hubiera dado vueltas la noticia, ¿no? Durante quizá el fin de semana. En cambio, esta carta los hace enojar y hace a la gente que analiza un poco más a profundidad, poder buscar, bueno, ¿por qué se respondió de esta manera? Bueno, porque la carta que ellos, el pronunciamiento que hacen ellos es de verdad un disparate, lleno de eso. Creo que el relato que hace Violeta, ¿no? Hay un diputado que hace un recuento un poquito más real, pero todo lo demás es un mundo que no existe, o sea, y que de hecho muchos de las partes de los pronunciamientos que salen
se parecen mucho, casi que parecen copy-paste, de algunos pronunciamientos que ha hecho la oposición mexicana acá. Ya, gracias Renata. Bueno, pues el rascuache sigue a todo lo que da y ya hasta me están diciendo más rascuache tú, ignorante, Obrador es todo y tú no eres nada, ¿no? Hombre? Que no, que la doctora Elisa Godínez ni yo le estamos diciendo rascuache, que así le dicen, así lo ven, porque se usaba la expresión aldeano y todo, y es una expresión además que a mí me encanta, tenía muchísimo que no la escuchaba, pero desde mi pueblo siempre la expresión rascuache, me encantó que la haya rescatado la doctora. Así que, Elisa, déjame pasar, antes de entrar al otro tema, me gustaría pasar al tercero, que en realidad me parece interesante también, porque ya no vamos a tener chance, porque ya va a estar, pues se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y este fin de semana, pues hubo ahí los de las bicicletas, hubo casi una verbena popular ahí en el aeropuerto, y además, pues se hizo porque ya no se va a poder hacer. Así que la gente tuviera oportunidad de conocerlo, pues vaya fiesta. ¿Qué decir de esta obra y lo que significa, Elisa Godínez, este aeropuerto, en contraste con esa obra faraónica del aeropuerto que pretendían hacer en Texcoco, y que además en términos reales el desfalco era casi 80 veces más que la llamada la estafa maestra, un robo en despoblado monumental que hubo en las obras del aeropuerto de Texcoco, y que el presidente se haya opuesto a eso, respaldado también por la gente que votó en una consulta popular, y que pues en una semana vamos a tener un nuevo aeropuerto. Se dice fácil, Elisa Godínez. Híjole, tantas cosas que decir al respecto. A mí me parece que es muy importante ya la inauguración de esta obra, porque fue el primer o uno de los primeros temas en los que el presidente, incluso antes de tomar posesión, pero digamos en el periodo de transición, fue muy, muy contundente y tomó la decisión que por supuesto implicaba pues enfrentarse a determinados personajes poderosos, ¿no? De cancelar el tema de Texcoco. Sí, claro, auspiciado con el tema de la consulta, por supuesto, porque el presidente es así, siempre apela a digamos, al apoyo popular en ese sentido, pero me parece que fue contundente, ¿no? ¿Y por qué? No era nada más un manotazo en la mesa contra unos determinados inversionistas o grupos de interés, ¿no? Yo creo que era muy significativo y por eso es precisamente tan significativo ahora la inauguración, porque esa obra de Texcoco tiene o tenía o tuvo una historia en su haber que data desde hace 20 años, lo que vimos desde Atenco, todo el asunto, o sea, había un trasfondo, unos antecedentes allí de ser un negocio que por supuesto iba a ser millonario y gran negocio para los inversionistas o los que estaban echando a andar esto, pero pésimo negocio para el país y pésimo negocio también para los dueños de los terrenos alrededor. Tiene larga historia, pero bueno, lo que vimos es que ese aeropuerto, que por cierto solamente vimos una barda, en términos reales, el aeropuerto de Texcoco, y muchos videos que le llaman renders, donde se veía, según esto, primer mundo y un proyecto arquitectónico carísimo y no sé qué, pero el negocio de ese aeropuerto iba a ser precisamente el mantenimiento, que nunca, o sea, ¿cómo se pretendía construir un aeropuerto en el lago de Texcoco? Yo ya, eso y los terrenos alrededor. No me voy a detener mucho más en el tema del aeropuerto de Texcoco, pero la gente lo sabe. Era un robo en descampado. De verdad era insultante lo que eso implicaba. Entonces, que ahora el presidente, o bueno, que este gobierno vaya a inaugurar un aeropuerto que ciertamente está en su primera etapa. Eso hay que aclararlo, porque
Luego la gente dice, no, pues es que no está terminado. No, está terminada la primera etapa, pero el aeropuerto está planteado por lo menos en 3 etapas. Yo tuve la oportunidad de visitarlo hace unos meses y bueno, ciertamente es impresionante lo que lograron hacer en este tiempo pues tan corto, considerando que estamos acostumbrados, muy mal acostumbrados en este país, a que las grandes obras de infraestructura o no las vemos, o se tardan, o nunca se terminan en un sexenio, o se tienen que rescatar una vez que se terminan porque están mal hechas, o en fin, ¿no? Entonces, me parece que es una muestra muy contundente de que cuando se quieren hacer y se tiene voluntad de hacer un buen proyecto sin corrupción, modesto si se quiere, porque no es una cosa de lujo, ¿no? Pero sí es una cosa que va a ser muy útil y es muy necesaria, se puede hacer, ¿no? Y yo creo que además este es parte de del contexto que hay que leer también de todo pues la campaña sucia que se ha, creo yo, agudizado en las últimas semanas en contra del presidente y del gobierno. O sea, sí creo que aunque no lo digan, el golpe en el mejor sentido que implica que veamos este aeropuerto terminado, sí es importante, considerando, insisto, lo que otros gobiernos no lograron hacer, lo que siempre, lo que vemos, por ejemplo, ¿no? El tren interurbano, ¿cómo se llama? El que va a Toluca, a la Ciudad de México. Bueno, no se terminó en el sexenio pasado y todavía tenemos que estarle metiendo dinero a eso. Yo no recuerdo en este momento, ahorita no lo puedo decir, seguramente habrá, pero no lo recuerdo en este momento, cuál fue el último proyecto de infraestructura que se terminó y se terminó bien en este país. Y ahora estamos viendo un ejemplo de esto. Y bueno, será el primero de, esperemos que logremos ver también el fin de los otros proyectos que se planteó este gobierno, como la refinería y como el Tren Maya. Es que independientemente de la historia de la obra pública que implica el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Renata, y lo que implicaba también la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, yo estuve en una conferencia de prensa de Carlos Slim, que era el responsable de una parte del proyecto enorme, faraónico del lago de Texcoco, y él nada tonto agarró justamente por el contrato de más recursos, el más nutritivo, el que más le iba a rendir. Se iba a encargar de nivelar las pistas. Y él lo dijo abiertamente, a ver, no hagamos olas. La Ciudad de México se hunde cada año y por lo tanto cada año hay que estar invirtiendo en nivelar el suelo. Y por tanto él se quedó con la obra que le iba a garantizar recursos de por vida, porque de por vida se iba a hundir ese aeropuerto. Más allá de eso, a mí me parece que también habría que analizar otro elemento que creo que desde mi punto de vista, Renata, no sé qué pienses, explica la furia que vemos desde hace tiempo y que se concentra mucho en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El presidente López Obrador anunció desde que era candidato que iba a separar el poder económico del poder político, que iba a decir los empresarios ya no mandan, y el primer zarpazo en esa línea cuando era presidente electo fue la consulta para cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco. Ahora, la próxima semana vamos a ver el resultado, la conclusión ya con cemento, concreto, vigas y todo lo que tú quieras de lo que implica esa decisión política de separar, de echar la influencia nociva de los empresarios en las decisiones de política pública. Yo creo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un símbolo de esa tarea que inició el presidente López Obrador y que ahora está allí, ya concreta en algo muy aterrizado como es un aeropuerto. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un símbolo importante en esos dos sentidos. Uno, el que decía Elisa de acabar obras, cosa que en nuestro país no necesariamente. Y dos, materializa, creo que varias cosas. Uno, lo que ya dices, esta separación del poder político y el poder económico, en específico en las obras públicas, y esto que mencionas de Carlos Slim, que yo no sabía. Bueno, pues claro, va a tener chamba toda la vida y por algo es
los hombres más ricos del mundo, ¿no? Pues si tonto no es. Y que esta separación, esta consulta que propone el presidente López Obrador para poder acabar con esta obra que no tenía ningún sentido, pues se materializa además muy pronto, como ya decía Elisa. Y además de todo, creo que también materializa esta política de austeridad. Como ya decía ahorita Elisa, que ya le tocó ir, ya tuvo la suerte. Es una obra, por lo que he escuchado a la gente que ya le tocó, que ya tuvo la oportunidad de asistir, es una obra muy bien hecha, una buena obra de ingeniería, austera, no es pues ningún lujo, ¿no? Entonces, creo que es un gran símbolo que no dudaría yo que empezando este viernes empecemos a volver a ver esos ataques que les gusta a la oposición hacer el fin de semana, además porque es viernes antes de la primera gran inauguración de este gobierno, que además, como ya decía Elisa, le siguen varios, y esto pues probablemente a la oposición le dé un poco de preocupación porque esas inauguraciones pues probablemente vengan con incrementos en la ya alta popularidad del presidente López Obrador. Creo además que también esto es un tema que en esta mesa siempre es difícil porque nos ponen a sudar a ambas, pero creo que también nos deja hablar del papel de las Fuerzas Armadas en el proyecto de nación del presidente, ¿no? Es que a mucha gente le incomoda mucho. Ahí lo vas a defender. Ahí voy. Bueno, No. yo tengo claro que hay días que tenemos programas, así como dicen ahí, que ahí estás en modo Canelo, pues en esta mesa hoy, incluyendo a Alberto, estamos en modo AMLO. No es cierto, no es cierto. Nada más es poner sobre la mesa el papel que es importante y tiene sus problemáticas, pero que son críticas válidas, que aquí ha hecho Ernesto de manera muy puntual y creo que son muy válidas, pero que también pensar que el papel del ejército en un país como México, con las circunstancias, con el contexto en el que estamos, no iba a ser predominante, pues era difícil de creer. Entonces, ver que este papel también viene de la mano o va acompañado, sí, porque las Fuerzas Armadas están en las calles, eso es cierto, pero también están haciendo otras labores que no habíamos visto que hicieran, ¿no? Entonces, pues a mí sí me da un poco de emoción ir al Felipe Ángeles, sobre todo que este fin de semana me tuve que ir de viaje por el aeropuerto de la Ciudad de México, que está totalmente colapsado, todos los vuelos se retrasan, entonces, pues probablemente hasta, aunque no lo acepten, algunos de los fifís pues estarán contentos de que sus vuelos ya no se les atrasen tanto. Y pues vamos a ver para mí va a ser muy interesante ver cómo reacciona la oposición alrededor de esta serie de inauguraciones que vamos a tener. Y digo, esta en específico pues va a tener sus silencios porque, y ahorita vamos a entrar al tema de la revocación, pero con todo y el decreto, por lo que tengo entendido, no soy abogada, pero por lo que tengo entendido, de igual forma el presidente no puede inaugurarlo, ¿no? Entonces lo van a inaugurar los militares, a pesar del decreto, ¿correcto? Porque lo que permite el decreto es que se pueda hablar de la revocación, pero no, por lo que tengo entendido, no se puede inaugurar, entonces igual lo van a inaugurar las Fuerzas Armadas. No, pero aquí tenemos a la doctora Elisa que nos va a explicar a detalle todo lo que usted quiere saber de la revocación de mandato y el decreto que salió, pues ya nos clarificará. Y no lo olvide, hashtag todos somos rascuaches, no lo olvide, mi querida Elisa. Adelante. No me van a perdonar lo de rascuache, aunque lo haya dicho. No, al contrario, te lo van a celebrar. Ya sé, pero ya me van a decir rascuache. Digo, lo cual tampoco me molesta porque me reivindico como tal, cero fifí. Pero sí. Bueno, a ver, no, yo no tengo mucha idea del asunto del decreto dichoso que se aprobó en la Cámara de Diputados el jueves pasado y que me parece que ayer llegó al Senado y estará por
por ya pasar a esa siguiente fase en el Senado. Lo que creo entender de todo esto es lo siguiente. La Cámara de Diputados el jueves pasado presentó o aprobó este acuerdo para, digamos, superar un poco o ir un poco más allá de lo que plantea el propio INE y el propio tribunal relacionado con el tema de la veda electoral, ¿no? ¿Cuáles son realmente los alcances de la veda electoral en un contexto en el que hay un proceso electoral ya en marcha para elecciones en 6 estados y está también el tema de la consulta de revocación de mandato? Entonces, lo que entiendo que el Congreso propuso fue, bueno, vamos a modificar o proponer esta modificación o este decreto. Más que modificación, es un decreto en donde de lo que se trata es de que las opiniones de los funcionarios, incluido el presidente, no sean considerados como propaganda y por lo tanto no implique que se les va a seguir un proceso en los términos de la cuestión electoral en México. Porque recordemos que, me parece, según leí, hay aproximadamente 60 diputados, solo por hablar de diputados, no hablo de la jefa de gobierno y gobernadores y demás, que tienen abierto, según las leyes electorales, pues un proceso por haber violado esta disposición. Entonces, lo que hizo o lo que propuso la bancada de Morena en el Congreso fue este decreto que lo que es, bueno, pueden ustedes opinar acerca de los temas y eso no va a ser considerado como parte de la propaganda. Porque lo que entiendo que también se dijo en el contexto de esta discusión es que propaganda como tal sería solo la considerada, la que está pagada con dinero público, con las arcas públicas. Ahora, esto no significa que los funcionarios puedan hacer, ahora sí que propaganda de obras, ¿no? De obras públicas, como sería el caso del aeropuerto, pero sí cambia un poco la perspectiva porque pueden opinar de los procesos, en este caso la revocación y otros, ¿no? Y bueno, pues a la oposición esto no le gustó nada. Yo creo que de por sí la situación en este sentido llega tarde porque pues ya falta poquito para, en el caso específico del tema de la revocación, ya no nos queda mucho tiempo, pero yo veo que pues es bienvenido cualquiera de las medidas que implique que realmente se hable de un tema en donde el INE desde el día 1 ha hecho todo lo posible por pasar de largo, por ignorar, porque no se vea, por no publicitar, etcétera, ¿no? O sea, el contraste que vemos es que ante un INE que ha de manera tácita renunciado al hecho de promover su obligación de llamar y de publicitar el tema de la consulta, la revocación del mandato, que no lo ha hecho, y no solo no lo hace, sino que hace lo contrario, que es permitir y participar. Muchos de los consejeros principales participan en eventos en donde prácticamente se llama a no votar. Entonces, me parece que esto, pues sí es contrastante, ¿no? Ya se verá, entiendo que la oposición va a patalear y a interponer algún recurso en términos legales, pero habiendo mayoría simple en el Senado, o con la mayoría simple pueden hacer que este decreto que se aprobó en la Cámara de Diputados pase. Entonces, bueno, ya veremos seguramente en los próximos días y semanas también un episodio más de este gran problema que ha sido la falta de apoyo de parte de las autoridades electorales a la promoción de la consulta de la revocación de mandato. Aquí lo que me da la impresión es que hay como una tendencia a la reaccionitis. ¿Y a qué me refiero? Pues es que este decreto pues es un parche a una legislación electoral que ahora vemos pues necesita ser modificada para adecuarla a la realidad política no solamente de México, sino creo yo inclusive a nivel internacional.
¿por qué existen estos candados a la promoción de obras públicas por parte de los gobernantes? Pues porque venimos de un sistema bien corrupto, bien abusivo, gandalla, del PRI y también del Partido Acción Nacional. Esta fue una legislación promovida por la izquierda para terminar con esa influencia nociva que tenían no solamente las declaraciones, ojo, sino la obra pública efectiva que se traducía en la compra de votos y también, por supuesto, todo lo que hay, que conocemos de la maiceo y todo lo que hay, las operaciones políticas que, como Ratón Loco y todo lo demás que tanta fama tienen. Entonces, pues yo creo que Renata, no sé cómo tú veas esta determinación, no sé si sea un parche que tendrá que quitarse en algún momento, que la discusión tendría que ser, pues ahora si hagamos una reforma política a la altura de lo que se necesita, que se le den dientes a que tenga que tener dientes en términos de instituciones. Y tres, no sé qué piensas tú, pero creo que llega demasiado tarde, ¿no? Ya el 10 de abril está a la vuelta de la esquina. Sí, llega demasiado tarde. Ojalá se hubiera hecho esto antes, porque para eso sirven las mayorías legislativas. Y ahorita están furiosos los de la oposición porque no les gusta que haya mayorías legislativas cuando no son suyas, ¿no? Pero esto es una facultad digo, se puede, lo que está diciendo Maynes, ¿no? Que es inconstitucional y todo. Bueno, pues así son los procesos legislativos y se vale que ellos echen andar su maquinaria legaloide y que quienes votaron a favor se defiendan y al final de cuentas pues lo resuelva las instancias que lo tengan que resolver, pero así funciona, ¿no? No se está haciendo nada ilegal por parte del pues bloque Morena, PT, Partido Verde. Yo coincido totalmente contigo. Esto es un parche que creo que es ahora sí que mejora nada, preferible esto a no tener nada, aunque sea es un poquito menos de un mes, sobre todo en respuesta a lo que ya dijo Elisa, a esa negativa del INE, que ahorita me gustaría profundizar muy rápido en eso, pero es una reforma, la ley federal de la revocación de mandato tiene, desde mi punto de vista, cuatro cuestiones muy mal planteadas que ojalá se pudieran arreglar y para que no fuera necesario hacer estos parches como tú ya mencionas. Uno es, y bueno, nada más aquí antes de empezar con las cuatro cosas que pienso que se tendrían que cambiar, también hay que reconocer que esto fue una negociación, ¿no? Que se necesitaba meter la revocación de mandato y Morena y sus aliados tuvieron que negociar algunas cosas que claramente hoy estamos viendo que sabotean o por lo menos parcialmente los procesos de profundización de democracia como la revocación de mandato o la consulta popular. Creo que hay estas cuatro cosas. Uno es la fecha, ¿no? La fecha que es separada, que fue una de las principales cosas que la oposición impulsó, que no se empalmara con otras elecciones. Y esto, pues, tiene, digamos, de consecuencia el problema del porcentaje para que sea vinculatorio. Si la fecha fuera la misma que por decir algo, el 6 de junio, que ahí hubiéramos votado por todo lo que se necesita votar, que se empalmara con otras elecciones federales, pues el porcentaje que ponen, que es francamente, pues está hecho para que no se llegue, que es el 40%, pues ya no se necesitaría cambiar, ¿no? Si se empalmara, porque la mayoría de las elecciones sí llega al 40%. Entonces ese es 1 y 2, pero van muy de la mano. El siguiente, pues ese ya se superó, pero el número de firmas que se requiere para llamar a una revocación de mandato o a una consulta popular es también francamente altísimo. En específico, creo que la revocación de mandato, ojalá pudiéramos llegar a ver en algún punto una reforma a esta ley donde la revocación de mandato se sucediera, ¿no? A la mitad del mandato, independientemente de si lo piden o no los ciudadanos, o que se bajara el número de firmas. Pero bueno. Y número 3, que creo que este es el parche, o bueno, número 4, porque ya junté el de la fecha y el del porcentaje vinculatorio, que creo que lo trata de parchar este decreto, pues es el tema de las campañas. A mí me parece una locura, un disparate, que los partidos políticos no puedan hacer campaña a favor o en contra por una revocación de mandato. Si están apoyando un proyecto político como partido político, ¿por qué no van a poder apoyar y decir sí, vota por el sí, por A, B, C, D, porque el presidente ha hecho todo esto? O contrario, soy el PAN, vota en contra
para echar al presidente porque pues no ha atendido los intereses de los empresarios, ¿no? ¿Por qué no los partidos políticos no pueden entrarle a este debate público de manera abierta? Creo que es ilógico, vaya, no tiene ningún sentido político, es tenerle miedo a la politización, como si los ciudadanos no fuéramos mayores de edad. Entonces creo que este parche pues sirve un poco, peor es nada, pero pues sí, ojalá que pasando esto se pudiera revisar por lo menos esas 4 cosas. Y yo quisiera nada más profundizar para cerrar con el tema del INE. Es de verdad un escándalo, no solamente lo que ya mencionó Elisa, que han hecho por lo menos estos 2 consejeros, Murayama y Córdoba, con abiertamente llamar a no votar. Es un escándalo que de verdad tendría que vaya, si los medios internacionales realmente estuvieran preocupados, y The Economist que saca sus índices que están preocupados por la democracia mexicana, bueno, tendrían que estar preocupados por este tipo de consejeros. 1. 2, también me parece un escándalo la promoción que han hecho, Córdoba sale a decir que han puesto 4 bardas, me parece, o era un disparate, así, 60 bardas, creo, y 4 brigadas, ¿no? 4 brigadas en un país de 130 millones de habitantes. Entonces es un total cinismo la manera en la que han promocionado la revocación de mandato, no solamente en cuestiones de publicidad, pero sobre todo, creo yo, en cuestión de educarnos a la población de por qué es importante y es necesaria la revocación de mandato, ¿no? Su promoción, si ustedes se fijan, es la consulta va y va muy bien. Eso no explica nada. Es el primer proceso democrático de profundización de la democracia participativa que tenemos. Bueno, el segundo, contando la consulta popular. Es una demanda popular, es una demanda de la gente. Los ciudadanos fuimos a firmar para que esto sucediera. Está en los estatutos, es parte de la responsabilidad institucional que tiene el INE. Y no ha querido, porque no es que no sepan, porque los argumentos ahí están, los hemos dado muchas de nosotras, la ciudadanía lo ha dado, ahí están los argumentos, no han querido replicar esos argumentos, explicar por qué el instrumento de la revocación de mandato es necesaria para un país, para cualquier país, que esto sucede en muchísimos países del mundo. El gobernador de California se acaba de someter a revocación de mandato. Todas esas democracias a las que ellos alaban tienen estos procesos de democracia participativa y no han sabido explicarle a la gente por qué es importante salir a votar. No importa si salen a votar por el no. Es increíble que no haya habido un solo argumento por parte del INE para poder explicar esto. Tienen 3 foros muy cercanos ya a la fecha de la revocación. Me parece que el último es el 3, yo voy a estar en el 31 de marzo, e invitan a 3 ponentes a un poco a debatir, ¿no? Pero aquí la crítica es, bueno, es que esos foros tendrían que estar desde que está toda esta veda, llevamos van a ser casi 2 meses de veda. Bueno, pues estos foros tendrían que estar todo el tiempo, tendrían que hacer alianzas con la televisión pública para que se transmitieran estos foros, un poco lo que se hizo con el Parlamento abierto, pero con la revocación de mandato. Entonces, yo sinceramente creo que como ciudadanía merecemos un INE mejor. Siempre me lleva a mí a pensar que es urgente una reforma electoral donde el INE esté a la altura de la democracia que plantea o que planteamos los mexicanos, porque, repito, esto fue una demanda ciudadana, y que al final de cuentas, si hay poca participación en la revocación de mandato, es responsabilidad del INE. Está en sus estatutos, está en sus responsabilidades la profundización de la democracia, la promoción de los procesos democráticos, y si no la gente no va, es su responsabilidad, contrario a lo que ha dicho Ciro Murayama, que ellos solamente cuentan votos. Y si solo quieren contar votos, pues entonces que se haga una reforma electoral para que el presupuesto sea adecuado a esas responsabilidades tan mínimas como es, bueno, no mínimas, pero bueno, menos ambiciosas como es contar votos. Ya me enchairé, ya me les fui encima, pero... No, pero creo que vale la pena, porque sí es verdaderamente, además, si se dan cuenta, de pronto tengo la impresión que
casi se normalizó que pues el INE se oponga a una consulta ciudadana y ya no hay la escandalera, porque realmente es un escándalo. ¿Cómo, pues, cómo el Instituto Nacional Electoral se opone a la promoción de una consulta para que más gente vaya a emitir sus piensos, su mirada sobre la pregunta que hay sobre si quieren que el presidente se mantenga o no en la presidencia de la República? Pues es ya un descaro, un desparpajo total por parte de la institución electoral. Ya lo sabemos todas, ya lo sabemos todos y pasa nada. Por eso la reforma electoral adquiere cada vez un peso mayor, porque además este sapo que nos estamos tragando con la manera de conducirse del INE para la consulta de la revocación de mandato, este mismo INE es el que va a organizar estas 6 elecciones para 6 gubernaturas este año 2022 y eso va a estar en candela y van a estar ardiendo esas elecciones, así que pues ya veremos. Por lo pronto, mi querida Renata, mi querida Elisa, les mandamos un abrazo así rascuachito, cálido y cariñoso. Y ya hasta la gente está diciendo, sí, que se vaya la oposición rascuache. Ya entró la oposición rascuache. Pues les agradecemos mucho, Renata, Elisa, un fuerte y cariñoso abrazo. Abrazos, Ernesto, Alberto, Elisa y a todo el auditorio. Qué gusto estar por acá. Gracias a todos, como siempre, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego, mucha suerte.